estimados, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con la segunda parte del video, donde teníamos la siguiente viguita. Y bueno, en este video vamos a hallar el diagrama de momentos y cortantes de la viga isostática. Anteriormente habíamos hallado las reacciones en los apoyos A y B, donde teníamos que A de X valía igual a 0, A de Y valía 7,56 toneladas, así también B de Y valía 6,44 toneladas. Bien, en este caso, como nos había salido A de X igual a 0, sencillamente no lo consideramos y solamente vamos a considerar en el punto A la reacción A de Y, así también en el punto B la reacción B de Y. Bien, ahora para poder hallar los diagramas de momentos y cortantes, en este caso vamos a aplicar el método de secciones, eh, donde se va a considerar algunos cortes por tramos y de los cuales se nos van a generar ecuaciones de momentos para el diagrama mismo. Ok, entonces para realizar esos cortecitos para el método de secciones, sencillamente he copiado el esquema inicial de nuestra viga a un costadito donde vamos a trasladar las reacciones que hemos hallado. Ok, en este caso dijimos que A de X, como tenía valor igual a 0, no lo consideramos. Ok, entonces vamos a trasladar estas dos reacciones a nuestra viguita. Entonces trazamos dos flechas que representen a nuestras reacciones verticales. Muy bien. Dijimos entonces esta reacción A de Y tenía valor de 7,56 toneladas. Entonces anotamos 7,56 toneladas. Así también nuestra reacción B de Y, que tenía valor de 6,44. Muy bien. Ahora, bueno, estos sentidos que apuntan hacia arriba lo hemos considerado de nuestro diagrama de, nuestro diagrama de cuerpo libre, que son los sentidos que hemos considerado inicialmente, y como nos han salido positivos los valores de las reacciones, nos indican pues que estos sentidos son correctos, por lo cual copiamos esos sentidos tal como están a nuestro esquema. Ahora bien, vamos a realizar los cortes, y como son 1, 2 y este pequeño tramo 3, como son 3 tramos, vamos a realizar 3 cortes. Vamos a hacerlo de color verdecito para que se note. En este primer tramo vamos a realizar un corte que va a ir de izquierda a derecha, por lo cual vamos a tener el siguiente corte, que vamos a denominar corte número 1, C sub 1. También vamos a tener en el tramo 2 un corte 2 que prosigue al corte número 1, que también va de izquierda a derecha, por lo cual vamos a tener la siguiente figura. Corte número 2, vamos a llamarle C sub 2. Ahora, para este pequeño tramo también vamos a realizar un corte, pero por conveniencia yo en este caso vamos a realizar el corte de derecha a izquierda. Ok, también se podría hacer de izquierda a derecha,
pero sería más moroso porque tendríamos que recorrer por todas estas cargas, y si lo hacemos de derecha a izquierda sería más sencillo, ya que solo trabajaríamos con esta carga puntual, por lo cual por conveniencia vamos a hacerlo de derecha hacia izquierda. Ok, entonces vamos a tener la siguiente figura donde el corte va a estar más o menos por ahí, y le vamos a denominar corte número 3, C sub 3. Muy bien, ahora que hemos realizado los cortes, vamos a pasar al análisis de cada cortecito. Ok, entonces decimos corte número 1, que va a ir en este caso desde 0, parte desde 0 hasta el valor de 4, ya que estamos analizando este tramo. Ok, entonces es como que solo analizamos esta partita, este cortecito, y nos olvidamos de todo esto. Es como que nos olvidamos de todo esto y solo esta partecita lo vamos a analizar, este tramito, este pequeñito. Ok, entonces vamos a hacer también un pequeño corte donde vamos a representar ese tramito. Ok, entonces por lo cual va a ir desde 0 hasta 4, el valor máximo de ese corte. Entonces anotamos que vamos a tener un valor de x, de distancia x, desde 0 hasta 4. Ok, entonces la distancia x en este corte número 1 puede tener desde valor 0 hasta valor de 4. Ok, y para poder entenderlo mejor, vamos a copiar ese corte. Ahí más o menos. Y ahora vamos a completar las piezas faltantes. Ahí completamos nuestra viguita. Nuestra carga. En este caso sería un pequeño tramo de la carga que tenía valor de 2 toneladas metro. Aquí en este caso, como estamos realizando el corte, vamos a trazar una línea segmentada. Muy bien, entonces continuando. Y como es el corte aquí, hicimos con líneas segmentadas. Ahora aquí la distancia va a ser x, ya que x es la distancia variable en el corte. Ahí está. Entonces aquí vamos a llamar donde se produce el corte, vamos a llamar el punto O. Ok, entonces desde
inicia la viga, desde donde recorre la viga hasta el punto, tenemos una distancia siempre de valor X, ¿ok? Entonces la distancia va a ser X. Ahora, prosiguiendo, tenemos que siempre en un cortecito se nos va a generar en ese punto O un momento flector, que vamos a llamar M de X, y también se nos va a generar así también una cortante, en este caso, una cortante que vamos a representar con una flechita que vamos a llamar Q de X. Muy bien. Ahora, bueno, en este caso hemos considerado estos sentidos, ya que el corte lo hicimos de izquierda hacia derecha. Si nuestro corte fuera como en este caso en el corte 3 de derecha hacia izquierda, seguramente nuestros sentidos serían de esta forma, del momento flector, y del cortante sería de abajo hacia arriba, en esta forma. Ok, entonces es por convención de signos, convención de qué lado se va a hacer el corte, por lo cual se ha considerado esta convención de sentidos. Ok, entonces también ya veremos más adelante que se va a considerar esta forma de sentidos para nuestros cortantes y momentos cuando estemos en el corte número 3. Y también se le llama a estos cortantes y momentos solicitaciones. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro esquema del corte. Ahora, a partir de este esquemita vamos a realizar nuestras ecuaciones de cortantes y de momentos. Vamos a trazar una línea para poder representar nuestras ecuaciones. Muy bien. Entonces, inicialmente vamos a realizar la sumatoria de momentos respecto del punto O. Decimos que va a ser igual a 0, donde tenemos la convención de signos que todo momento que gire en sentido antihorario va a ser positivo, todo momento que gire en sentido horario va a ser negativo. Muy bien. Ahora trabajamos nuestro cortecito, nuestro esquemita, donde tenemos que respecto del punto O tenemos el momento flector, como gira en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces decimos m de x positivo más, aquí la cortante no se considera ya que no tiene brazos de palanca porque se encuentra en el eje. El que sí consideramos es esta pequeña carguita que se encuentra en el corte, que es de 2 toneladas metro, pero para considerarla debemos puntualizarla. Okay, entonces para lo cual vamos a hacer una flechita un poco más gruesa. Con color rojito puntualizamos esa carga uniformemente distribuida que se va a encontrar a la mitad de su base, ¿no? Como su base es X, la distancia a la mitad sería X medios. Ok, entonces, como dijimos que puntualizamos, sencillamente hallando el área de esa carga. En este caso sería, la altura sería 2 toneladas metro y la base sería X, ¿no? Entonces, por lo cual esta carga puntualizada va a tener valor de 2, la altura, por la base que es X y es el área, ¿no?
entonces esta carga puntual va a valer 2x. En este caso las unidades de toneladas metro no lo anotamos todavía, solo anotamos como 2 por x, y nos queda como 2x el valor de esta carga puntual. Ok, entonces ahora sí, puntualizada, podemos considerarla que hace girar a la viga respecto al punto en sentido antihorario, por lo cual va a ser positivo. Entonces decimos más 2x multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser toda esta distancia. Aquí lo vamos a trazar. Su brazo de palanca sería toda esta longitud, que vendría siendo x medios, ¿verdad? Entonces, por lo cual vamos a anotar multiplicado por su base de palanca x medios. Prosiguiendo, también tenemos esta reacción que genera momento respecto al punto. Como así gira en sentido horario, va a ser negativo. Entonces decimos menos 7,56 toneladas. Bueno, en este caso las unidades toneladas no lo consideramos por el momento. Solo 7x multiplicado por su base de palanca, que va a ser en este caso toda esta distancia x, ¿verdad? Entonces multiplicado por x. Como no hay más cargas que generen momento respecto al punto, igualamos a 0. De esta ecuación debemos despejar el momento m de x para tener la ecuación de momento del corte número 1. Entonces, para lo cual decimos m de x aquí en este caso podemos operar 2 dividido entre 2, nos quedaría 1. Luego aquí nos quedaría x por x elevado al cuadrado. Podemos pasar todo eso con el signo cambiado al otro miembro, nos quedaría como menos x elevado al cuadrado. Aquí 7,56x pasa con el signo cambiado, más 7,56x. Ok, ahora sí, esta ecuación que hemos encontrado es la ecuación de momentos del corte número 1, que vamos a denominar ecuación alfa. Muy bien. Ahora esa ecuación alfa vamos a evaluar en los valores de nuestro corte, que era de 0 y 4, para poder hallar los valores de los momentos también en los puntos. Entonces decimos que el momento cuando x valga 0, cuando la distancia x sea 0, copiamos en nuestra ecuación donde veamos x, copiamos 0, 7,56 por x, entonces vamos a multiplicar por 0, igual, aquí 0 elevado al cuadrado 0, 0 por algo 0, nos quedaría que el valor de 0 toneladas metro. Muy bien, entonces a la distancia de 0, nuestro valor de momento va a valer también 0 toneladas. Proseguimos con el siguiente valor. Evaluamos el momento cuando x valga 4. Entonces decimos nuevamente en la ecuación alfa menos x, pero x dijimos que vale 4, elevado al cuadrado más 7,56 por x, pero dijimos que x valía 4, igual, realizando toda esta operación nos queda que el momento vale 14,24 toneladas metro. Muy bien, ya tenemos los valores de los momentos
en los puntos. Ahora proseguimos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X para hallar la ecuación de cortante. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0 y consideramos una convención de signos que toda fuerza que apunte hacia arriba va a ser positivo, toda fuerza que apunte hacia abajo va a ser negativo. Bien, volvemos a nuestro esquema y tenemos inicialmente la cortante como apunta hacia abajo va a ser negativo, por lo cual decimos menos Q de X. También tenemos la fuerza puntual de 2X, dijimos, como apunta hacia abajo va a ser menos 2X. También tenemos la reacción que era de 7,56, como apunta hacia arriba va a ser positivo, entonces decimos más 7,56 toneladas. En este caso ya no notamos toneladas, más adelante ya lo vamos a asumir las unidades. Y como vemos que en el corte más no hay fuerzas verticales, igualamos a 0. Hacemos un pequeño acercamiento y ahora sí, de aquí, de esta ecuación, despejamos Q de X. Como despejamos, sencillo, Q de X como está con negativo pasa al otro miembro y nos va a quedar este valor, toda esa expresión, menos 2X más 7,56. Y esta es nuestra ecuación de cortante, que lo vamos a denominar como ecuación beta, donde ahora vamos a evaluar en nuestra ecuación nuevamente los valores de nuestro cortante. Vamos a evaluar en 0 y en 4. ¿Ok? Entonces evaluamos nuestra ecuación de cortante en 0 y en 4. Entonces decimos la cortante cuando X valga 0 va a ser, reemplazamos los valores donde veamos X, vamos a copiar 0. Realizando operaciones nos queda aquí que la cortante vale 7,56 toneladas. Ahora evaluamos en el otro valor que era de 4. Bueno, reemplazamos, nos queda menos 2 por 4. Nuevamente estamos reemplazando en esta ecuación, ¿verdad? Donde veamos X, en este caso vamos a evaluar 4. Por eso, en este caso hemos reemplazado en vez de X 4 más 7,56 igual nos queda realizando operaciones, tenemos que nuestro valor es de menos 0,44 toneladas. Muy bien, entonces ya tenemos los valores en los puntos de nuestras cortantes. Ahora pasamos al corte número 2 y hemos terminado con el corte número 1. Pasamos al corte número 2. Entonces, por lo cual decimos corte número 2, donde justamente ya que, bueno, va de izquierda a derecha, está prosiguiendo al corte número 1. Vamos a iniciar donde termina el corte número 1. Como el corte número 1 termina en 4, vamos a iniciar en este caso en el valor de 4. Y nuestro valor de la distancia X va a estar en el rango de 4 hasta donde termina nuestro corte. En este caso es hasta aquí, entonces va a ser hasta 8.
Ok, entonces es como que tapáramos este pequeño tramo, ya que nuestro corte está en esta parte. Necesariamente analizamos esta parte más, este tramo, entonces por lo cual es como que hiciéramos un cortecito, ignoramos toda esta parte, lo tapamos y tendríamos que analizar toda esta parte. Ok, entonces es como tapar toda esta parte, nos olvidamos y trabajamos en esta parte izquierda. La parte derecha ya nos olvidamos. Ok, entonces esta partecita vamos a analizar en el corte número 2, que va desde 4 hasta el valor de 8. Muy bien, entonces para poder entenderlo mejor vamos a copiar el corte, el tramo. Más o menos por ahí. Y complementamos lo que nos falta. Complementamos nuestra viguita. Ahí está nuestro corte. Nuestra carga pequeñita tenía valor de 1 tonelada metro. Lo anotamos. Ahora vamos a trazar una línea donde se produce el corte. Más o menos ahí es la línea. Antes borramos esto. Y para poder entender qué es un corte, vamos a hacerlo con líneas segmentadas. Más o menos por ahí. Y bueno, consideramos las longitudes, las distancias. Aquí en este caso, como ya hemos pasado por el corte número 1, esta carga ya lo conocemos, esta distancia. Vamos a anotar su valor de esas distancias. Ok, entonces esta distancia tenemos que valía 4 metros, ¿verdad? Entonces anotamos 4 metros. Y bueno, aquí nuevamente vamos a realizar otra distancia que parte desde el punto A hasta donde se produce el corte. Ok, y bueno, esa distancia siempre va a ser, dijimos, X, la distancia variable X, ¿no? Entonces, de esa forma vamos resolviendo, vamos realizando nuestro esquemita. Siempre esta distancia va a ser de X, donde partimos hasta donde se produce el corte va a ser la distancia X. Y este punto donde se produce el corte dijimos el punto O. Ahora entonces, ¿qué distancia vendría siendo este pequeño? Sencillamente la resta de esta distancia grande menos esta pequeña, ¿no? Va a ser entonces esa distancia pequeña va a ser X menos 4. Entonces anotamos su valor X menos 4.
Muy bien, ahora que nos falta sencillamente las solicitaciones, ¿no? Los momentos y los cortantes. Por lo cual anotamos entonces, bueno, como estamos yendo nuevamente de izquierda a derecha, vamos a mantener esa convención. Dibujamos una flechita que va a representar a nuestra cortante, que nuevamente vamos a denominar Q de X. Muy bien. También tenemos el momento flector que se genera en el corte. Siempre se nos genera un momento flector en el corte que vamos a llamar nuevamente M de X. Muy bien, ahora ya con las consideraciones trazamos una línea y empezamos a realizar nuestras ecuaciones. Muy bien, ahora vamos a partir inicialmente nuevamente por la sumatoria de momentos. Entonces decimos sumatoria de momentos respecto del punto O igual a 0. Nuevamente la convención de signos, momento antihorario va a ser siempre positivo y momento horario va a ser negativo. Ahora tenemos inicialmente el momento flector como gira en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces decimos más m de x. Luego también tenemos, ahora vamos a considerar inicialmente la carga de color rojito, que para poder considerarla debemos puntualizar inicialmente hallando su área. Y lo vamos a trazar con una línea más gruesita y lo vamos a ubicar siempre a la mitad de su base, ¿ok? Entonces siempre va a estar a la mitad la cara puntualizada. Va a tener el valor de, dijimos, su área. En este caso va a ser, como es un rectángulo, base por altura. La base es 4, la altura es de 2 toneladas metro, entonces serían 4 por 2, 8. En este caso no voy a anotar el valor de la unidad, sería 8 toneladas, ¿no? Pero yo sencillamente lo voy a tomar como 8. Vamos a asumir las unidades y al final ya lo vamos a colocar directamente. Luego, bueno, consideramos el momento que genera, hace girar en esta forma la viga, ¿no? En sentido antihorario, por lo cual va a ser negativo. Entonces decimos menos 8 por su brazo de palanca, que vendría siendo toda esta distancia, ¿no? Pero ¿qué distancia será esa? Sencillamente esa distancia es, sería x menos, como está a la mitad de la base, esta distancia pequeña sería 2, entonces sería x menos esta pequeña distancia que es 2. Entonces por lo cual anotamos x menos 2. Ese va a ser su brazo de palanca, ok, entonces esta distancia es x menos 2. Multiplicamos por x menos 2 su brazo de palanca. Bien, también tenemos la carga pequeña de 1 tonelada metro que también genera momento. Entonces, para poder considerarla nuevamente debemos puntualizar
y vamos a colocar su carga puntual. Al medio, siempre como es un rectángulo pequeño, siempre se pone a la mitad. Ok, entonces ese valor de esa carga puntual sencillamente es el área, ¿no? Y como su altura sería 1 tonelada metro, pero yo no voy a anotar las unidades, solo uno directamente, voy a anotar 1 multiplicado por la base, que sería esta pequeña distancia, ¿no? Esta pequeña de x menos 4. Aquí sencillamente, como esta expresión está multiplicada por 1, sigue siendo la misma expresión, así que ya no notamos 1. Ok, entonces sencillamente va a ser x menos 4. Ok, la carga puntual tiene valor de x menos 4. Muy bien, entonces ahora sí, la carga puntualizada genera momento y hace girar la viga en este sentido, entonces va a girar en sentido nuevamente antihorario, por lo cual va a ser positivo. En este caso aquí nos hemos equivocado, hace girar en sentido antihorario, por lo cual sería positivo aquí el giro. Ok, entonces anotamos positivo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la carga que valía x menos 4. Multiplicamos por su brazo de palanca, pero ¿cuál será su brazo de palanca? Sencillamente es la mitad de esta distancia, es decir, es esta distancia respecto al punto este pequeñito, que vale, sería la mitad, ¿no? La mitad de x menos 4 sería x menos 4 medios. Entonces anotamos multiplicado por su brazo de palanca, x menos 4 medios. Muy bien. Ahora proseguimos. Finalmente tenemos la reacción, ¿no? La reacción 7 de 7,56, como hace girar la viga en sentido horario, en este caso va a ser positivo, bueno, negativo en este caso. Negativo menos 7,56 toneladas, no lo notamos. Todavía asumimos esas unidades multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser toda esta distancia x. Entonces multiplicamos por x. Y como no hay más cargas que generen momento, aquí q de x no lo consideramos, ya que está en el eje del punto, no tiene brazo de palanca, por lo cual no se considera q de x. Igualamos sencillamente a 0, no hay más cargas. De aquí vamos a hacer un acercamiento. Despejamos el momento m de x. Donde aquí puede pasar todo esto con signo negativo. Menos 8 multiplicado por x menos 2. También esta expresión pasa con signo cambiando, con signo negativo, pero aquí como son dos expresiones iguales, elevamos al cuadrado, entonces nos va a quedar como menos x menos 4 elevado al cuadrado, ya que están multiplicándose ambos miembros semejantes. Ok, entonces es como decir x menos 4 multiplicado por x menos 4 sería sencillamente x menos 4 elevado al cuadrado dividido entre 2. Aquí también pasa con signo cambiado, 7,56x. Y ahora sí ya tenemos nuestra ecuación de momento,
que vamos a denominar ecuación gamma. Ahora, esta ecuación que hemos hallado vamos a evaluar en nuestros valores de nuestro rango, que en nuestro corte número 2 es de 4 y 8. Entonces vamos a evaluar en 4 y en 8 para tener los valores de momento en los puntos. Entonces evaluamos inicialmente en el valor de 4, entonces decimos momento cuando x valga 4. Reemplazamos en nuestra ecuación gamma, donde veamos x vamos a copiar 4. Entonces va a ser menos 4 menos 2 menos 4 menos 4 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Más 7,56 multiplicado por x, pero en este caso x valía 4. Igual, realizando operaciones nos queda que el valor de momento es de 14,24 toneladas metro. Muy bien, ahora evaluamos en el otro valor cuando x valga 8. Entonces decimos menos 8 multiplicado. Estamos reemplazando en esta ecuación gamma, donde veamos x copiamos 8 menos 8 menos 4, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 2, más 7,56 multiplicado por x, pero x vale, dijimos, 8. Muy bien. Realizando operaciones nos queda que el momento vale 4,48 toneladas metro. Bien, ahora proseguimos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y para hallar la ecuación de cortantes. Bien, lo vamos a hacer aquí abajito. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y en nuestro corte va a ser igual a 0, donde tenemos la convención de signos, donde toda fuerza que apunta hacia arriba va a ser positivo, toda fuerza que apunta hacia abajo va a ser negativo. Donde ahora analizamos el corte, inicialmente tenemos la cortante que apunta hacia abajo, como apunta hacia abajo va a ser negativo menos q de x. También tenemos la carga puntual de x menos 4, como apunta hacia abajo va a ser menos toda esa expresión x menos 4 negativo. También tenemos la carga puntual de 8, como apunta hacia abajo va a ser menos 8. También tenemos la reacción de 7,56, como apunta hacia arriba va a ser positivo 7,56. Y como no hay más carga vertical en nuestro corte, igualamos a 0. Aquí podemos realizar operaciones. Bueno, de aquí tenemos que despejar q de x. Entonces decimos q de x igual, sencillamente va a ser como que q de x pasamos al otro miembro con signo positivo y nos va a quedar toda esta expresión. Entonces copiamos sencillamente menos x menos 4. Aquí realizamos operaciones. Bueno, aquí teníamos que cambiar. Bueno, no se cambia el signo, permanece. Y aquí realizamos operaciones. Menos 8 más 7,56 nos quedaría como menos
0,44. Bien, ahora vamos a reemplazar en nuestros valores de nuestro corte, en nuestro rango, que eran de 4 y 8. Y bueno, a esta ecuación le vamos a denominar ecuación tita. Vamos a llamar ecuación tita. Donde vamos a reemplazar nuestros valores, evaluamos nuestros valores, dijimos inicialmente, vamos a reemplazar en 4, luego en 8. Entonces decimos cuando x valga 4, vamos a tener 4 menos 4 menos 0,44 igual a, aquí realizando operaciones nos quedaría, aquí 4 menos 4 va a ser 0, sencillamente nos va a quedar menos 0,44 toneladas. Ahora evaluamos en el otro valor que es 8, ¿verdad? Es 8, entonces copiamos 8, decimos cuando la cortante su valor de x valga 8, y nuevamente en la ecuación tita reemplazamos donde veamos x, reemplazamos 8, entonces nos va a quedar menos 8 menos 4 menos 0,44 igual a realizando operaciones nos queda como menos 4,44 toneladas, y es la cortante cuando x valga 8, así también cuando x valga 4 va a valer menos 0,44. Muy bien, ahora ya hemos terminado con el corte número 2, pasamos al corte número 3, entonces decimos corte número 3, que donde su rango va a ser, en este caso vamos a analizar, vamos a la esquemita y tenemos que, como estamos partiendo de derecha a izquierda, es como que toda esta parte lo ignoramos, estamos partiendo de derecha a izquierda y solo vamos a trabajar en este pequeño tramito de 1 metro. Ok, entonces partiríamos de 0 desde el punto B hasta el valor de 1. Ok, entonces nuestro rango va a partir de 0 hasta el valor de 1. Ok, entonces ese es nuestro corte número 3. Por eso lo hicimos de esa forma, ya que es más simple el corte de derecha a izquierda estamos realizando. Ok, entonces solo esta pequeña parte vamos a analizar. Nuestro rango es de 0 hacia 1. Entonces anotamos 0. El rango de x va a venir desde 0 hasta 1. Muy bien. Ahora para poder orientarnos vamos a copiar ese rango, bueno, ese corte. Toda esta partecita vamos a trabajar considerando también la reacción, no nos olvidemos de la reacción que forma parte del corte.
vamos a complementar lo que nos falta en la gráfica aquí. Aquí la viguita prosigue hasta que se realice el corte, hasta el punto del corte. Ahí más o menos. Y para representar el corte lo vamos a hacer con una línea segmentada. Más o menos ahí se va a ver nuestro corte de esa forma. Y aquí siempre la distancia va a ser desde B hasta donde se realice el corte. Siempre la distancia es de valor X, ¿ok? Entonces esta distancia pequeña va a tener valor de X. Entonces lo denominamos como X esta distancia. Bien, ahora nos falta nuestras solicitaciones, nuestro momento y nuestra cortante. En este caso, como vamos de derecha hacia izquierda, va a ser en esta forma. En este sentido va a ser nuestro momento m de x y nuestra cortante ya va a ir de arriba, bueno, de abajo hacia arriba. Dibujamos una flechita que represente nuestro cortante, que vamos a llamar Q de x nuevamente. Allí está nuestra cortante. Ahora dijimos que siempre el punto donde se haga el corte se va a llamar punto, para simplificar la explicación. Ahora vamos a trazar una línea de color negrito para separar nuestro esquema de las ecuaciones. Bien, ahora ven que es más sencillo el análisis de derecha a izquierda. Van a ver que se va a simplificar más las ecuaciones. Entonces vamos a realizar sumatorio de momentos y decimos sumatoria de momentos respecto del punto igual a 0, donde todo momento que gire en sentido antihorario positivo, todo momento que gire en sentido horario negativo. Ahora tenemos inicialmente el momento flector m de x como gira en sentido, en este caso ya gira en sentido horario, va a ser negativo, por lo cual decimos menos, ¿sí? Menos m de x. Luego también tenemos esta carga puntual de 2 toneladas, como hace girar a la viga respecto del punto en sentido horario, nuevamente va a ser negativo, menos 2, no notamos la unidad 2 toneladas, solo 2, multiplicado por su paso de palanca, que va a ser en este caso la distancia x, entonces va a ser 2x. También tenemos esta reacción que tenía valor de, aquí se borró, tenía valor de 6,44, entonces lo anotamos. Y trabajamos con ese valor. Entonces la reacción va a hacer girar la viga en sentido, en esta forma, en sentido antihorario. Ok, entonces va a ser positivo. Más 6,44 multiplicado por su base de palanca, que nuevamente es x. Entonces va a ser 6,44x. Aquí no consideramos la cortante, ya que dijimos que está en el eje,
por lo cual no tiene brazo de palanca. Como no hay más cargas, igualamos a 0. De aquí despejamos m de x sencillamente mandando m de x al otro miembro con signo positivo y consideramos esta expresión que, bueno, podemos operar, ya que son términos semejantes. Menos 2 más 6,44 nos quedaría 4,44 de x. Y esta es nuestra ecuación. Vamos a denominar nuestra ecuación del corte 3, perdón, que vamos a llamar ecuación lambda, donde vamos a evaluar nuevamente nuestros valores de 0 y 1 del corte, inicialmente en 0, donde veamos x, copiamos 0, y 0 por algo sigue siendo 0 toneladas metro. Evaluamos en 4, nuevamente en lambda, 4,44 multiplicado por 4, ya que estamos reemplazando en x cuando valga 4, y nos va a quedar el valor de 4. Bueno, en este caso, perdón, no era 4, sería 1, ¿verdad? Entonces multiplicamos por 1 y nos quedaría como 4,44 toneladas metro. Bien, y ven que más sencillo se realizó la sumatoria de momentos. La resolución es más simplificada ya que el corte es más pequeño. Muy bien, proseguimos con la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. Decimos entonces sumatoria de fuerzas en el eje de la Y igual a 0, donde la convención de signos es nuevamente toda fuerza que apunta hacia arriba es positivo, toda fuerza que apunta hacia abajo es negativo. Y realizamos las operaciones. Inicialmente tenemos el cortante, como apunta hacia arriba, va a ser positivo, entonces decimos más el cortante Q de X. El momento no consideramos, ya que no es una fuerza vertical. Consideramos la carga de 2 toneladas, como apunta hacia abajo, va a ser negativo menos 2 toneladas. También tenemos la reacción de 6,44 como apunta hacia abajo. En este caso ya no consideramos todavía las unidades, solo 2 anotamos. La reacción dijimos de 6,44 como apunta hacia arriba va a ser positivo, más 6,44, y vemos que no hay más fuerzas verticales, igualamos a 0. Bien, de aquí despejamos la función, bueno, Q de X. Aquí podemos realizar operaciones y nos quedaría como 4,44, que bueno, con el signo cambiado sería menos 4,44, ya que estamos pasando al otro miembro. Y bueno, ese sería el valor de nuestra ecuación, que vamos a denominar ecuación tau. Y debemos evaluar en nuestras condiciones en 0 y en 1. En este caso, como pueden ver, nuestra función, nuestra ecuación de la cortante, en este caso Q de X, no tiene valores de X, por lo cual se considera un valor constante. Entonces sencillamente y automáticamente, cuando evaluamos en 0 y en 1, el valor va a ser el mismo, de menos 4,44 en ambos
puntos, ¿no? Cuando x valga 0 y cuando x valga, perdón, aquí sería 1. Cuando x valga 1, sencillamente va a ser menos 4,44. Es una función constante. Y dijimos las unidades van a ser toneladas. Muy bien, de esa forma habríamos hecho los 3 cortes en toda la viga. Ya en este caso son los 3 cortes que están en la viga. No hay más cortes. Ahora proseguimos a realizar los diagramas de momentos flectores y diagramas de fuerzas cortantes. Ok, entonces lo vamos a hacer aquí, al ladito. Vamos a trazar una línea de color negro. Y decimos entonces diagrama de momentos donde, bueno, vamos a trazar una línea que va a representar nuestra viguita, ¿ok? Donde nuestra viguita inicialmente vemos que nuestra viguita tiene 2 tramos de 4 metros y un tramo de 1 metro. En total medirían 9 metros, ¿verdad? Entonces esa longitud de 9 metros vamos a representar. Y más o menos por aquí vamos a realizar esa línea que represente a nuestra viga. Dibujamos nuestros apoyos. Nuestro apoyo fijo. El apoyo móvil. Bien, ahora vamos a trazar una pequeña línea aquí. Donde aproximadamente aquí van a ser la distancia de 4. Aquí va a ser nuevamente 4, entonces sería 4 más 4. Aquí sería más o menos el punto en 8. Y toda esta parte va a representar la distancia de 1 metro, entonces hasta aquí ya sería los 9 metros, ¿no? Y ahí está nuestra viga. Ahora, partimos de este tramo 1 utilizando nuestra ecuación, nuestros valores, ¿no? Entonces nos dice cuando, bueno, partimos del corte número 1, ya que en ahí está el primer tramo. Entonces nos dice que cuando momento valga 0, la distancia sea 0, el momento va a valer 0 toneladas metro. No tiene valor de momento. Y cuando la distancia del momento, cuando x valga 4, la distancia, bueno, el momento va a ser 14,24 toneladas metro. Ok, entonces copiamos estos valores. Entonces nos dice que cuando la distancia sea 0, aquí partimos, el momento también va a ser 0, entonces permanece ahí 0. Cuando avanzamos 4, el momento, ojo aquí,
Aquí va a ser al revés. Arriba va a ser cuando el momento sea negativo y abajo va a ser cuando el momento sea positivo. ¿Ok? Entonces, a la distancia de 4 dijimos, el momento va a valer 14,24. Entonces, aquí seguramente va a tener valor de 14,24. Ok, entonces más o menos lo ponemos por ahí. Menos, bueno, más 14,24 toneladas metro. Aquí ya no lo noto más, se supone que es positivo. Luego proseguimos con el tramo, todo este tramo, donde utilizamos los valores del corte número 2, donde dijimos que cuando x valga 4 va a tener valor de 14, nuevamente 14,24, entonces continúa, ¿no? Entonces va a proseguir siendo en este valor, y cuando ya avanza el valor a cuando x valga 8, el valor es de 4,48, entonces se reduce. Entonces nos indica que cuando ya tengamos este punto, el valor ya va a tener de 4,48, entonces va a ser más o menos más arribita aquí, más abajito va a ser, más o menos va a ser por aquí. Se reduce el valor, 4,48. Ok, entonces pasamos al corte número 3. Ahora vamos a analizar este tercer tramo. Entonces tenemos que nos dice cuando el valor de x valga 0, el momento va a ser 0. Cuando tenga valor de 1, en este caso era, perdón, nos hemos equivocado aquí, tenemos que valor en 1. No lo hemos corregido en esta parte, pero ya lo habíamos corregido aquí, ¿verdad? Entonces aquí era 1, para que no se confundan, aquí vamos a evaluar en 1. Y tenía valor de 4,44. Entonces, bueno, aproximadamente es este valor, ¿no? 4,48. Entonces, como parte de 0, aquí justamente el momento nos dice cómo es partir de derecha a izquierda, entonces aquí está bien, 0 es el momento aquí, luego avanza 1 metro y tiene el valor de 4,44, en este caso nos ha salido, ¿dónde está? Aquí está, 4,44, y es aproximadamente este valor, ¿no? Es cercano a 4,48, entonces es aproximadamente el mismo punto. Ok, ahora para poder graficar, vamos a considerar los tipos de funciones que se tienen. En este caso, en el corte número 3, como podemos ver, la función de nuestro momento es una función lineal, es lineal ya que x está elevado a la 1, entonces es una función lineal y lo representamos entonces en ese tramo con una función lineal, una recta, lo que vendría siendo su gráfica. Ok, entonces aquí va a haber una recta. Muy bien. Ahora proseguimos con este corte, bueno, en este tramo del medio, que era del corte número 2, ¿verdad? Entonces vemos qué tipo de funciones. Y vemos, bueno, que tenemos, aquí hay una expresión lineal. Y bueno, aquí justamente ya se nos va a producir el binomio, tenemos cuadrado, entonces sí o sí, aquí va a haber una x elevada al cuadrado, entonces por lo tanto, esta es una función cuadrática, ya que tenemos aquí, vamos a tener, desarrollando este binomio, tenemos un x elevado al cuadrado, por lo cual toda esta ecuación se considera una ecuación cuadrática, entonces su función va a ser cuadrática, entonces va a ser una parábola, ¿no?
Ok, entonces, bueno, aquí va a ser una parábola, pero ¿qué tipo de parábola? En este caso, si, bueno, como el momento es negativo hacia arriba y el momento es positivo hacia abajo, la parábola negativa sería de esta forma. La parábola positiva sería de esa forma. En este caso vamos a ver también justamente aquí tiene el valor de menos. Desarrollando este binomio, seguramente el x elevado al cuadrado va a estar acompañado del signo negativo, por lo cual es una función cuadrática negativa, ok, influenciada por el signo negativo, por lo cual de esta forma se va a ver va a tener esta forma nuestra función, ok, entonces descartamos esta. Todavía no lo descartamos este positivo, pero entonces seguramente nuestra función va a tener de esta forma, ok, pero seguramente como solo es un tramo, más o menos solo se va a tener este segmento de la parábola, ok, entonces aquí vamos a mover un poquito el número. Justamente aquí es el punto, ¿verdad? Este punto. Vamos a unir con este otro punto y se va a ver de esta forma nuestra parábola. Entonces más o menos se va a ver de esta forma nuestra parábola de segundo grado. Ahora aquí continuamos con el corte número 1 y vemos justamente que también es una parábola, es una función cuadrática, por lo cual va a ser una parábola de segundo grado. Y miren aquí, está influenciada por el signo negativo, entonces va a ser igual de la misma forma. Va a ser seguramente la parábola de esta forma. Perdón, va a ser de esta forma nuestra parábola, así. Nuestra semiparábola. Y bueno, seguramente ahora se preguntarán, ¿y cuál sería el momento máximo? Seguramente se preguntarán, ya que, bueno, sencillamente el momento máximo es la derivada de, del momento que tenga una función cuadrática, ¿ok? Entonces, de los tres cortes, ¿cuál tendrá una función cuadrática? Vimos que en el corte número 2 tenemos una función cuadrática, también en el corte número 1. Entonces, de esos dos cortes se puede hallar el momento máximo del corte número 1, ya que no se puede hallar, ya que es una función lineal. Ok, entonces seguramente va a estar el momento máximo en este corte número 1 o tal vez en este corte número 2. Ok, entonces todavía no completamos este pequeño tramo. Vamos a descifrar dónde se encuentra el momento máximo para poder hallar esa parte, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para hallar el momento máximo? Este momento máximo, sencillamente la distancia del momento máximo, su distancia x, se encuentra en la cortante, ¿ok? Entonces, nosotros en el corte número 1 teníamos la cortante que era la ecuación beta,
y de ahí vamos a despejar, vamos a igualar a 0 y vamos a despejar el valor de x. Entonces seleccionamos esa ecuación beta. También vamos a copiar la cortante del corte número 2. Y lo vamos a copiar más abajito. Y de aquí vamos a despejar el valor de x para hallar el momento máximo. Ok, entonces esta ecuación vamos a copiar aquí abajito. Menos 2 más 7,56 igualamos a 0. De aquí despejamos x y nos queda x como 3,78 metros. De aquí nuevamente copiamos esta ecuación tal como está. 0,44 igualamos a 0. De aquí despejamos x, nos queda x igual a 5,19 metros. Ok, entonces tenemos estos dos valorcitos de x para hallar el momento máximo. Siempre el momento máximo está en la cortante, ok, entonces hemos hallado la distancia x de la función de la cortante del corte número 1 y también de la cortante del corte número 2. Aquí seguramente van a preguntar por qué no despejaste x de la cortante del corte número 3. Es sencillo, ¿por qué no lo consideramos? Porque si digamos, aquí tenemos la función tau, ¿verdad? Y bueno, copio, digamos, la cortante menos 0,44 y al querer igualar a 0, como es una función constante, no hay valor de x, entonces no podemos despejar este valor de menos 4,44. Es una función constante, entonces no hay función, por lo cual no podemos considerar el valor de x, ¿no? Entonces por eso no hemos considerado el corte número 3, ¿ok? Pero siempre se realiza de esa forma. Ok, entonces ahora sí, hemos hallado x de las cortantes, de los cortes, y ahora de estos cortes, sus distancias de x vamos a reemplazar en los momentos, ok, en las ecuaciones de momentos de sus cortes respectivos. Y el momento más grande o el momento de mayor valor es el momento máximo que vamos a considerar, ok. Entonces vamos a iniciar con el corte número 1 y copiamos su momento. Entonces yo voy a copiar su momento, que es alfa, ¿verdad? Lo voy a copiar al ladito. Ahí más o menos. También voy a copiar corte número 2, su momento, que vendría siendo este, ¿verdad? Gamma. Entonces copiamos al ladito su momento respectivo. Entonces trabajamos ahí
en su momento de cada corte respectivo. Y ahora sí, reemplazamos el momento, vamos a decir el momento cuando x valga. Ahora x cuánto va a valer en este caso, en este corte, 3,78. Ok, entonces reemplazamos menos cuando x valga 3,78 elevado al cuadrado más 7,56 multiplicado por x, pero x vale, dijimos, 3,78. Realizando operaciones nos queda igual a 14,29 toneladas metro. Y esa es una opción de momento máximo. Ok, vamos a considerar como momento máximo número 1 y vamos a escoger. De aquí también va a ser el momento cuál será el mayor. Nuevamente aquí ahora estamos en el corte número 2, donde su momento es este. Y vamos a decir cuando el momento, cuando x valga, en este caso ya va a valer 5,19. Y reemplazamos en la ecuación gamma menos 8. En vez de x copiamos 5,19 menos, poquito acercamos, menos 5,19 nuevamente, menos 4 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2, más 7,56 multiplicado por 5,19, que es x. Y bueno, vamos a realizar esta operación. Menos 8 multiplicado por 5,19 menos 2 menos 5,19 menos 4, todo esto elevado al cuadrado dividido entre 2, más 7,56 multiplicado por 5,19 nos quedaría como 13,008. En realidad solo sería redondeando, nos quedaría como 13,00, bueno, 0,1 toneladas metro. Y es el valor del momento máximo en este corte número 2. Pero vemos que en este caso el momento en el corte número 1 es mayor que en el corte número 2, ¿verdad? Es 14,29, es mayor que 13,01. Entonces escogemos el mayor. Y ese va a ser el momento máximo. Ok, entonces este es el momento máximo. Y es lo que vamos a representar en nuestra viguita. Entonces decimos, como estamos en el corte número 1, nos dice que a la distancia de 3,78, entonces aproximadamente 3,78 partiendo de aquí, más o menos va a estar por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí va a estar. Esa distancia al momento va a ser de 14,29 toneladas. Entonces yo voy a generar un momento, como aquí tenemos a la distancia de 14,24, entonces muy cercano, pero es un poquito más elevado. Seguramente va a estar por aquí. Más o menos por aquí. El momento máximo de 14,24
29 dijimos, ¿verdad? El momento máximo entonces va a ser de 14,29 toneladas metro. Es el momento máximo de nuestra viguita. Muy bien. Ahora, pero ¿qué función tendrá? Dijimos, bueno, como podemos ver en el corte número 1, es una función cuadrática. Entonces va a representarse de esta forma, ¿verdad? Ya que, bueno, también es negativa, está influenciada por el signo negativo. Alfa entonces va a ser una parábola de segundo grado negativa. Entonces va a tener de esta forma más o menos su función. Si fuese positivo, entonces tendría esta forma más o menos. Entonces, por lo cual, más o menos va a verse de esta forma nuestra función. Aquí es el momento máximo. Como una montañita se va a formar ahí. Se nos genera la función de segundo grado. Ahí está. Y más o menos ahí está nuestra función. Y ese es el momento, es la gráfica. Finalmente esta es la gráfica. Donde su valor es positivo. Ok, entonces, perdón aquí. Así lo he hecho chiquito. Todo este momento es positivo. Proseguimos con la cortante. Entonces decimos diagrama de cortante. Vamos a ver aquí abajito. Decimos diagrama de cortante, donde nuevamente voy a copiar este esquema de nuestra viga para ganar tiempo. Muy bien, entonces tenemos ahí nuestro esquemita de nuestra viga. Y ahora sí, el diagrama de cortante es más sencillo. Vamos a partir del corte número 1, sus valores. Cuando x nos dice que cuando x valía 0, la distancia es 0, cortante vale 7,56 toneladas. Cuando la distancia 4 va a valer de 0 menos 0,44. Entonces sencillamente reemplazamos, pero antes decimos que aquí ya ella va a ser normal, arriba va a ser positivo. El cortante, cuando sea positivo, va a estar arriba. Cuando sea negativo, va a ser hacia abajo. Entonces iniciamos en el punto 0, nos dice que valía, cuando x valía 0, 7,56. Entonces más o menos va a estar ubicado por aquí.
aquí la distancia es 0, subimos 7,56, perdón, 7,56 toneladas. Ese valor va a tener la distancia de 0. Nos dice avanza 4 y tiene el valor de menos 0,44. Entonces avanzamos hasta 4 y nos dice que tiene el valor de 0,44 y más o menos lo vamos a poner que es aquí más o menos. No está muy a escala, pero más o menos ahí lo vamos a hacer. Y va a tener de valor, dijo, de menos 0,44 toneladas. Bien, proseguimos con el corte del medio, que sería el corte número 2. Nos dice que la cortante cuando sea 4 va a tener nuevamente 0, menos 0,44, entonces coincide, va a ser nuevamente 0, menos 0,44. Y bueno, perdón, estamos en el tramo número 2. Y nos dice que cuando sea 8 va a tener de menos 4,44. Ok, entonces va a ser más abajito. Entonces en este punto 8 va a ser de más o menos por aquí lo vamos a poner menos 4,44 toneladas. Muy bien. Ahora pasamos al corte número 3, que es este. Como estamos yendo de izquierda a derecha, entonces en B va a partir 0 y va a avanzar hasta 1. Entonces nos dice que cuando sea 0 va a ser de menos 4,44 y a la distancia de 1 nuevamente va a ser menos 4,44. Es una función constante, ¿no? Entonces va a permanecer constante. Cuando dijo que íbamos a empezar en 0, iba a ser, dijo, nuevamente menos 4,44 toneladas. Muy bien, y el valor permanece constante hasta la distancia de 1 metro, entonces coincide con el corte número 2. Y ahora vemos cómo va a ser nuestras funciones, ¿verdad? En este caso tenemos el corte número 1, que como vemos, la función de la cortante es una función lineal, ya que x está elevado a la 1, entonces vamos a representar con una recta. Entonces unimos los puntos con una recta. Muy bien. Procedimos con el corte del medio, corte número 2. Pero aquí un momento. En realidad teníamos que unir estos dos puntos, ¿verdad? Estos dos puntos. Y aquí sencillamente lo unimos con una línea, ya que es donde inicia la gráfica. Ahora procedimos con el corte del medio, dijimos. Y vemos que, bueno, nuevamente es una función lineal, ya que x está elevado a la 1. La cortante es una función lineal. Nuevamente con una recta vamos a unir los puntos. Entonces unimos con una línea. Ahí está. Y bueno, nos queda el corte número 3. Y como vemos es una función constante, entonces va a ser simplemente una línea, ¿verdad? Una línea. De esa manera se unen los puntos. Y aquí simplemente unimos con una línea perpendicular, ya que inicia, ahí termina la gráfica. Y esa vendría siendo nuestra gráfica de cortante. Aquí podemos tal vez representar un poquito con el signo positivo arriba y con el signo negativo abajo. Toda esta gráfica sería con signo negativo.
Entonces decimos que es negativo toda esta parte y toda esta sección vendría siendo con signo positivo. Muy bien, estimados, de esa forma habríamos considerado el momento, el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Habríamos hallado el momento máximo, también hemos hallado en la viga el momento máximo, que era de 14,29. Y de esa forma habríamos concluido con el video. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.